Jeremías capítulo 31, verso 16. Vamos a estar ahí sacando una palabra. Jeremías capítulo 31, verso 16. Dice la palabra: así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Dice Yahweh: y volverán de la tierra del enemigo, esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Vuelvo y repito: así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. El Señor le está hablando a los que lloran, a los que están llorando. Y volverán de la tierra del enemigo, le está hablando a los que están cautivos. Esperanza hay para tu porvenir, los que están preocupados por su futuro. Dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Para los que están pasando por momentos difíciles, hoy hay una palabra de restauración de bienes. Esta es una palabra de consolación en medio de la crisis que azota al mundo. Pero antes de eso, yo quiero hacer algo. Levante su mano y diga: Señor de los cielos, saca pan de tu palabra, de tu Torah, y háblame en esta noche, que me pueda ir impactado, renovado, tocado, fortalecido con tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Esta palabra o este pensamiento que traigo en esta noche es una palabra de consolación en medio de lo que está pasando actualmente en el mundo, lo que se llama la recesión. Hay una promesa en este tiempo para cada uno de los que somos fieles en medio de la recesión. Los que somos fieles en medio de la crisis, en medio del problema. El Señor, óigalo bien, no va a permitir que el caballo negro o la crisis toque el aceite y el vino, que es el sustento de su pueblo. Yo quiero que abran conmigo la palabra del Señor en capítulo 6, verso 5. Dice la palabra, ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro totalmente escatológico y habla de las cosas, algunas que están sucediendo ya y otras que están por suceder. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Diga conmigo: un caballo negro. Este caballo negro es una analogía. Es una analogía a la crisis, al hambre, a la recesión. Y dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Traía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Exageradamente caro. Es como decir 200,000 pesos por 1 kilo de papa o por 1 kilo de yuca. Entonces, aquí lo que podemos ver es recesión e inflación. Y cuando hay recesión y cuando hay inflación, empiezan los problemas sociales, empiezan los problemas en el hogar, empiezan los problemas de hambruna, empiezan muchos problemas más que trae la inflación. Y dice la palabra del Señor: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Y me llama bastante la atención lo que dice: no dañes el aceite y el vino. Nosotros sabemos que el vino y el aceite en la palabra es la tipología, son dos elementos proféticos. Son dos elementos proféticos que ahora más tarde voy a hablar de ellos. Pero lo que está dando a entender el Señor es que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias negativas, en medio de los problemas, en medio de la recesión, en medio del hambre, en medio de las cosas que están sucediendo en el mundo, el Señor le va a prohibir al caballo negro o a este demonio o a este ente o a este espíritu o a este azote que toque el vino y el aceite. Aquí hay algo interesante y yo puedo empezar a resumir que en un momento de crisis, en un momento de hambruna, en un momento de inflación, siempre el Señor preserva y guarda. El Señor preserva y guarda bendiciones para su pueblo. Siempre en medio de escasez, en medio de problemas, siempre hay un pueblo fiel que el Señor lo guarda, lo cuida, lo bendice y lo protege. En 1 Corintios 15:58, Pablo habla de aquellos hermanos que han sido fieles, de aquellos hermanos que siembran, que pactan, que son fieles y que de pronto todavía están esperando la bendición y la recompensa del Señor. Yo en este lugar he pagado un precio. Yo en este lugar he sido firme, constante, aguerrido, luchador, con baja economía, con problemas, con adversidades, con circunstancias. Todavía no me he rajado. Todavía tengo la esperanza de que lo que yo he hecho en Cúcuta y lo que yo he hecho en este lugar no ha sido en vano. Hay una recompensa personal para mí. Hay una recompensa ministerial. Hay una recompensa para la familia. Hay una retribución, porque todo lo que hago para el Señor no es en vano. Y cuando usted tiene grabado eso en su mente, usted sigue adelante. Usted es persistente, usted es fiel, usted es constante. Cuando usted quiere resultados en 24 horas, puede que usted tenga un grave problema, se puede decepcionar. Y dice Pablo: así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes. Está pidiendo dos cosas Pablo para la iglesia. Uno, que sean firmes. Uno, que sean constantes. Firmeza es estar sólido en un solo lugar, en un solo puesto. Y constancia, estar unido y ser fiel en el trabajo. Hoy tenemos una generación de cristianos o de gente que va a la iglesia que quiere soluciones rápidas, que quiere resultados rápidos. Y lamentablemente algunos tienen un carácter pusilánime, tienen doble ánimo, se dejan afectar por las emociones, por las cosas negativas, se desaniman, se aíslan, se apartan, se retiran de la iglesia, porque empiezan a ser afectados por el espíritu de ambivalencia, de inconstancia y de falta de perseverancia. Dos cosas Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corintios. Uno, diga conmigo, firmeza. Firmeza. Usted tiene que estar firme en medio de la prueba. Usted tiene que estar firme en medio de las cosas negativas. Usted tiene que estar firme en medio de lo que está pasando a su alrededor. Usted no puede dejarse mover emocionalmente en su fe. Usted tiene que ser constante en su convicción
y en su entrega al Señor Yeshua. Y número 2, constancia, perseverancia, no ser circunstancial, no dejarse enfriar. Dice Pablo que nos tenemos que congregar constantemente para que el espíritu de enfriamiento que está en el mundo no nos afecte a nosotros en nuestra manera de vivir espiritualmente con el Señor. Y dice Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Diga, crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Crecimiento, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo le está pidiendo a los hermanos de Corintios que hagan todo lo posible para hacer que la obra del Señor crezca. ¿Cómo puedo yo ser parte para que la obra del Señor crezca? Diga conmigo, congregarme, apoyar, sembrar, pactar o estar unido a la visión. Y dice Pablo, sabiendo que cuando ustedes hacen este trabajo en el Señor, este trabajo en el Señor no es en vano. ¿Aló? ¿Cuántos aplauden al Señor? No es en vano. ¿Qué quiere decir que no es en vano? Que todo lo que usted haga en el reino, el Señor se lo va a pagar. El Señor se lo va a compensar. El Señor lo va a bendecir. A veces no valoramos las bendiciones que tenemos. A veces no valoramos lo que tenemos. A veces pensamos más y meditamos más en lo que nos hace falta y no nos alegramos en lo poco que tenemos. Yo le doy gracias al Señor porque estoy sano. Usted puede darle gracias al Señor porque está sano. Hay unos que están en una silla de ruedas. Hay otros que son paralíticos. Hay otros que están de pronto durmiendo a la intemperie porque este fin de semana la naturaleza los golpeó, los afectó y de pronto se quedaron sin casa, se quedaron sin cama y están a la intemperie. Usted está aquí, usted está vivo, usted está sano, no tiene ninguna enfermedad. Entonces usted tiene lo suficiente que otros de pronto no tienen para decir gracias, Señor, porque me has dado la vida. Gracias, Señor, porque no tengo un cáncer terminal. Gracias, Señor, porque no estoy en una sala de intensivos, no estoy golpeado. Gracias, Señor, porque no me estoy muriendo. Gracias, Señor, porque mi hijo no está en la cárcel. Hay muchas cosas por las cuales yo todos los días tengo que darle gracias al Señor. Y dice la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga en este lugar, todo oficio que usted haga en esta casa, todo esfuerzo que usted haga en esta quejila, en este ministerio, tenga la plena seguridad que yo de pronto no le puedo pagar, pero el Señor sabe pagar. El Señor sabe recompensar. El Señor sabe premiar. El Señor sabe cómo coronar y cómo premiar a aquellos que son fieles y constantes y que hacen que la obra del Señor crezca aquí en esta ciudad de Cúcuta.